vamos a ver cómo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método de determinantes o regla de Cramer. Para ello primero vamos a ver qué es una determinante. Una determinante prácticamente es una matriz de 2 por 2 que está formada por filas y columnas. Entonces, como podemos ver, esta es la fila y acá tenemos la columna. Para resolver una determinante, lo que aplicamos es las diagonales. Entonces, la determinante es igual a la diagonal principal, que en este caso es A por B, menos la diagonal secundaria, que es C por B. Entonces, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria nos da el resultado de una determinante. Ejemplo, si yo tengo menos 2, 5, 3 y menos 1, ¿ya? Este es mi determinante de 2 por 2. Aplico la regla y dice, diagonal principal, el producto o multiplicación de los elementos de la diagonal principal sería menos 2 por menos 1 menos el producto de la diagonal secundaria, que en este caso sería 5 por 3. Resuelvo esto y me queda menos por menos más 2 por 1, 2. Más por más da más, por menos, menos aplicando ley de signos, 5 por 3, 15. Y resto, porque son signos diferentes. Más 2 menos 15 me da menos 13. Y ese es el resultado de la determinante de 2 por 2. Ya. Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces digamos que yo tengo la ecuación 1, A1x más B1y más igual a C1. Tengo la siguiente ecuación, A2x más B2y igual a C2. Este es mi sistema de ecuaciones. Para yo poder resolver tengo que sacar tres determinantes. La determinante de X, la determinante de y la determinante del sistema. Voy a empezar sacando la determinante del sistema. ¿A qué va a ser igual? Copio los coeficientes, en este caso, de cada parte de la ecuación. Esto es lo que yo voy a copiar. ¿Sí? Entonces sería, mi determinante sería A1, A2 en X. Aquí es mi columna de las X. Mi columna de las Y sería B1, B2. Y simplemente resuelvo aplicando la fórmula. Diagonal principal A1 por B2 menos diagonal secundaria A2 por B1. Y eso es todo. De igual manera, saco mi determinante de X. Para el valor de la determinante de X, tomo solamente la columna de las Y con mi igualdad. Como voy a encontrar X, en el lugar de X pongo la igualdad. Esta columna es mi igualdad. Entonces, mi determinante sería C1, C2 y esto sería en X que se coloca la igualdad. B1, B2 en la parte de la Y, que son los coeficientes o números que están con la incógnita Y. De igual manera aplico la regla. Diagonal principal, C1 por B2 menos diagonal secundaria, C2, B1. Ya, y para encontrar la determinante de Y, de igual manera, hago mi determinante, en lugar de Y voy a poner mi igualdad, es decir, aquí iría la columna de las X, acá iría en lugar de Y la columna de la igualdad. Entonces, en X sería
a 1, solamente los coeficientes o números son los que van en la determinante. Y en lugar de y va la igualdad, C1, C2. Para obtener esto simplemente multiplico la diagonal principal menos la multiplicación o el producto de la diagonal secundaria. Y eso, dos ecuaciones con dos incógnitas. Para ello voy primero a encontrar la determinante del sistema. Vamos a tomar los números o coeficientes de cada incógnita. Aquí va a ir la columna de las X y acá la columna de las Y. Como X no tiene coeficiente, quiere decir que está el número 1, tanto arriba como abajo. Vamos a la columna de las Y. Tiene igual más 1 y menos 1, porque no tengo valores. Mi determinante sería 1 por menos 1 menos la diagonal secundaria. 1 por 1. El valor sería más por menos da menos, 1 por 1, 1, menos por más da menos, por más da menos, y 1 por 1, 1. Mi valor es menos 2. ¿Ya? Mi valor de la determinante de X. Entonces, mi determinante de X sería los valores en la columna de las X va el valor de la igualdad y en la columna de la Y los coeficientes de Y. Entonces, en la igualdad sería 50 y 10. En la columna de las Y, 1 menos 1. Y aplico la fórmula. Diagonal principal, 50 por menos 1 menos la diagonal secundaria, 10 por 1. Esto sería igual a 50 por menos 1 menos 50, menos por más da menos y 10 por 1, 10. Entonces me quedaría menos 50 y menos 10, menos 60. El valor de mi de mi determinante en Y. Para mi determinante en Y, yo en la parte de las X copio los coeficientes de la columna de las X y en el lugar de Y coloco la igualdad. Entonces en X sería 1 y 1, los coeficientes, y en Y sería 50 y 10. Aplico mi fórmula, diagonal principal, 1 por 10, menos diagonal secundaria, 1 por 50. 1 por 10, 10, menos, por más da menos y por más da menos, 1 por 50, 50. Y esto sería igual a 10 menos 50 menos 40. Ya, vamos a encontrar entonces el valor de la incógnita. X va a ser igual al coeficiente entre la determinante de X sobre la determinante del sistema. La determinante de X es menos 60 y la determinante del sistema es menos 2. Entonces, menos por menos me da más y 60 dividido para 2 me da a 30. Ese es el valor de X. El valor de Y es igual a la determinante de Y dividido entre la determinante del sistema. Esto sería, determinante de Y es menos 40 y la determinante del sistema es menos 2. Entonces, menos por menos me da más y 40 dividido para 2 me da a 20. Lo que quiere decir que X ha sido igual a 30 y Y es igual a 20. Y está resuelto. Vamos a resolver otro ejercicio que se lo puede hacer en forma directa. Entonces, yo voy a encontrar X. Entonces, voy a encontrar la determinante de X
sobre la determinante del sistema en forma directa. Entonces, la determinante de x. Para mi determinante de x, en la columna de las x yo coloco la igualdad y en la columna de las y los coeficientes de y. Para la determinante del sistema es lo mismo, determinante de x, columna de x y determinante de y, columna de y. Entonces, la igualdad es 12, 15. Mis coeficientes de la columna de las y es menos 3, menos 3. Para mi sistema, la columna de las x, 2, 3, y la columna de las y, menos 3, menos 3. Aplico la fórmula. Diagonal principal sería 12 menos 3, 12 que multiplica menos 3, menos la diagonal secundaria, 15 por menos 3. ¿Ya? Abajo va igual. Diagonal principal, 2 por menos 3, menos el producto de la diagonal secundaria, 3 por menos 3. Solo me queda multiplicar. Más por menos, menos 12 por 3, 36. Menos por más da menos y por menos da más. 15 por 3, 45. Sobre, más por menos da menos, 2 por 3, 6. Menos por más, menos, y menos por menos, más. 3 por 3, 9. Entonces, mi valor de x es igual a menos 36 más 45, que me da 9. En el denominador sería menos 6 más 9, que me da 3. Dividiendo o simplificando la tercera, me quedaría 3. Y ese es mi resultado de x. Ya, para encontrar y lo mismo, el valor de la determinante de y sobre la determinante del sistema. Entonces, mi determinante de y va mi columna de las x y en lugar de mi columna de las y va la igualdad. Entonces, el valor de x es 2 y 3. El valor de la igualdad, 12 y 15. Entre la determinante del sistema, que es el valor de x y el valor de y, sería 2, 3, menos 3, menos 3. Prácticamente es lo mismo que para x, ¿no? El valor de abajo del denominador es el mismo. Entonces, diagonal principal, 2 por 15, menos la diagonal secundaria, 3 por 12. Dividido entre la diagonal principal, 2 por menos 3, menos la diagonal secundaria, 3 por menos 3. Abajo el valor me va a dar igual, me va a dar 3, como nos dio en la anterior. Arriba, 2 por 15, 30, menos por más, menos por más, menos, 3 por 12, 36. ¿Ya? Solamente me queda restar. 30 menos 36, menos 6, dividido entre 3. La tercera 1, la tercera 2, o 6 dividido para 3, 2. Menos por más, menos, menos 2. Entonces mi valor es x igual a 3 y y igual a menos 2. Y eso es la resolución.